Buenos días, arquitecta, buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Manuel Albites, Patrick Benavente, Katusha Bonilla, Ronnie Quispe y quien les habla, Leonardo Rondón. Les vamos a hablar acerca de las tendencias decorativas contemporáneas y las tendencias mixtas. Bueno, siguiente. A continuación, este es el índice que se divide en investigación con origen, características, representantes, materiales, mobiliario, paleta de colores, telas, texturas, complementos decorativos y, bueno, la orografía y bibliografía. Siguiente, por favor. Primero vamos a comenzar con las tendencias contemporáneas. Siguiente. Primero, una breve introducción. Tenemos que las tendencias decorativas contemporáneas en sí representan un estilo de vida, representan lo que sería la vida actual, pues, ¿no? Combinando estética, funcionalidad y comodidad. Cada una tiene diferentes características principales, las cuales se ven reflejadas, por ejemplo, en sus materiales, telas, texturas, ornamentos, etcétera, pues, ¿no? Los cuales se van a ver plasmados en lo que es la propia arquitectura de interiores. También cuentan con diversos representantes, los cuales han marcado una época y han marcado un desarrollo en cada una de esos estilos. A continuación, el estilo mediterráneo. Bueno, el estilo que voy a comentar es el estilo mediterráneo. Mi persona, Manuel Albites. Bueno, comienza con su origen, ¿no? Desde la antigüedad clásica, que tiene gran presencia de Grecia y Roma, que consolidan los primeros principios de este estilo mediterráneo, ¿no? Que viene a ser presencia de patios, mosaicos, terrazas y el uso de piedra y mármol. En la Edad Media, hay una influencia árabe y bizantina en España e Italia, ¿no? Como se puede dar cuenta como el arco de herradura que se ve en ese ingreso. 1920 a 1930 hay una recuperación y adapta en la arquitectura vernácula costera, ¿no? De este tipo de ciudades que se habían nombrado como España e Italia. Viviendas blancas, techo de tejas, patios abiertos, entre otros. En sus características se puede evidenciar el uso de materiales naturales y locales, como se ve en la imagen, el uso de madera, piedra, barro y cerámicas, fibras naturales, que hacen que sea mucho más óptimo este tipo de estilo. Masificación de la luz natural. Hay grandes ventanales, patios y terrazas, como ya se nombró, ¿no? En la foto se puede evidenciar cómo está repleto de iluminación los interiores. En el diseño funcional y duradero, hay mobiliario robusto y multifuncional, que tiene una vida prolongada. Esto también reduce residuos, como se puede ver. La madera se ve con un tipo de degradé antiguo. El uso de la piedra también se puede ver, que tiene un efecto también de ese estilo, ¿no? Hay una incorporación de vegetación interior y exterior, ¿no? Como se ha dicho antes. Ahí se puede ver en la imagen una presencia de patio exterior con vegetación, con vegetación y el uso de materiales, ¿no? Que entrega una frescura y conexión con la naturaleza. En textiles ecológicos intranspirables, hay ambientes organizados y equilibrados, ¿no? Estos ayudan a la saturación, ¿no? Ayudan a que haya como un equilibrio o una armonía. El siguiente punto es la decoración con elementos naturales y locales. Por ejemplo, jarrones de cerámica, artesanales, cestas de fibras, vegetales, entre otros, ¿no? Como se puede evidenciar, presentes en la imagen, que es una imagen un poco más moderna de este tipo de estilos, ¿no? Siguiente, por favor. En representantes, hay una gran variedad de representantes, pero hemos puesto en 4 principales, que viene a ser Isabela López Quesada, considerada una de las referentes del Mediterráneo, que juega con la luz, juega con la claridad y colores neutros, y esencialmente con madera, ¿no? Como se puede evidenciar en la imagen. Uso de los ambientes más usados como lo que viene a ser la sala. Hay una luz que comienza a hacer que vibre ese espacio y conecte con la armonía de la naturaleza. Al fondo puede ver decoraciones propias de madera, entre otros, ¿no? Características del Mediterráneo. Luis Bustamante, que es el siguiente representante, es reconocido por interés de sostenibilidad y materiales locales, ya dados en el siglo XIII, como por ejemplo las tejas, el patio abierto, integración de vegetación, poco retraída, como se puede evidenciar en la imagen, pero sigue teniendo esas características, ¿no? Como lo que viene a ser colores blancos, uso de la madera, entre otros. Martin Lawrence Bullard es un arquitecto y diseñador de interiores que también tiene esto presente, ¿no? Vegetación integrada, tejas, los colores claros, juego con los materiales como la piedra, como se puede evidenciar, ¿no? Patrizia Piccini, que viene a ser un representante que combina materiales naturales con la luz abundante, tiene como pinceladas de minimalismo, ¿no? Presente, pero sigue manteniéndose esas características mediterráneas. Siguiente, por favor. En lo que viene a ser materiales, como ya se ha nombrado en los anteriores puntos, es el uso de piedra, tanto en muros, suelos, chimeneas, entre otros.
Hay diferentes tipos. Hay la caliza, el travertino, el mármol, el ladrillo arcilloso. Principalmente en los que se puede evidenciar en las 3 imágenes es uso de materiales arcillosos en acabados, el uso de la piedra también que se puede evidenciar, ¿no? En aportes y estabilidad hay una frescura térmica y una interacción con el entorno natural, ¿no? Que nos ofrece la propia piedra, que está siempre presente. En lo que viene a ser el siguiente material sería la madera clara, que viene a estar representada en mobiliario, vigas, puertas y ventanas, como se ha podido evidenciar hasta el momento. En tipos, puede variar tanto el roble, el pinal, el castaño y la teca, ¿no? Dependiendo de qué lugar sea, porque esto se ha desarrollado tanto en Italia como en España. En aportes está lo que viene a ser la calidez, la textura de la madera, siempre juegan con la propia naturalidad de la madera, ¿no? Siempre se refleja esas vetas. En lo que viene a ser la cerámica y azulejos, hay uso de pisos revestimientos en baños y cocinas, como se puede evidenciar en ese patio, ese patio exterior. Esos tipos de azulejos vidriados, mosaicos terracota. Esto viene a ser ya parte de la actualidad, ¿no? Porque hay tipos de estilos mediterráneos que se remontan solo en materiales como clásicos, como en la primera imagen. En aportes es una decoración colorida y duradera, con una facilidad de limpieza, ¿no? En mobiliario, se puede evidenciar diseños como la hacía Chiavarría. Su diseñador fue Giuseppe Gaetano del Casi. Tiene como una ligereza y elegancia, fabricada en madera con respaldo abierto, ¿no? Como se puede evidenciar. Eso principalmente era para tanto interiores como exteriores, ¿no? En terrazas, por ejemplo. La siguiente sería la mesa estilo mediterráneo. Esto ya es como una representación más moderna de lo que viene a ser muebles con unas pinceladas de antiguo, como se puede ver en ese comedor. Bueno, después sigue la silla de Mimbre o Rattan. Es una colección de Nashville, igual es una representación de la antigüedad hecha en la modernidad. Se puede evidenciar por los materiales que se tienen, como el textil, de que está hecho el cojín. Después viene a estar la alfombra de sisal. Es una alfombra tejida a mano con fibras vegetales, ¿no? Como tal cual el estilo del Mediterráneo contempla. Puro uso de estilos propios, naturales del lugar. El espejo con marco de madera envejecida, que siempre tiene este tipo de toque en su mobiliario. Tanto como que esas pinceladas de antigüedad que hacen que el ambiente se sienta mucho más elegante. También cuenta con una simplicidad y funcionalidad, como ese mueble, que es hecho de ratán y bambú, que son para exteriores, ¿no? Siguiente, por favor. En paleta de colores tiene una base neutra, que representa tanto el marfil, el beige arena y el gris cálido. En neutros de contraste se puede evidenciar tanto la terracota, el gris pizarra y el azul grisáceo. En colores de acento, esta terracota intensa, amarillo cálido y una terracota tipo rojo ladrillo. Todos estos ejemplos de paleta de colores se puede dar más en lo que vienen a ser los puntos anteriores que se ha podido evidenciar presentes en cada una de las imágenes, ¿no? Las telas usadas son el lino, el algodón, el terciopelo ligero y el yute cáñamo. Todos estos están presentes en el mobiliario. Cortinas, edredones, o hasta mobiliarios tipo tapetes, entre otros, ¿no? Texturas. Hay texturas suaves, que están propias del lino, de los textiles principalmente, que transmiten una frescura y comodidad. Las texturas cálidas, igual de mobiliario propio, como cojines decorativos, tapicería, entre otros. Genera un contraste con los materiales rústicos, que ya están presentes en el propio estilo, ¿no? Después el rugoso, uso en paredes de estuco, aportan una rusticidad y sensación artesanal. Después viene textura fría o lisa, uso de azulejos y cerámicas, aporta una fresca visualmente el espacio y refleja luz, es mucho más limpio. Siguiente, por favor. En complementos decorativos, tenemos vegetación interior, da una frescura y conexión con la naturaleza. No es tan evidente como un patio interior o exterior, pero está presente, ¿no? La vegetación dentro siempre. Jarrones de tinaja. Esta es una gran, como que, acentuación de las culturas bizantinas, que prevalecieron como en parte de la decoración propia de los interiores, ¿no? Cestas de fibras naturales. Esto también es parte de los bizantinos.
Para decorar, al mismo tiempo servir para almacenaje, frutas, mantas, macetas. Esto se hacía antes, ¿no? En la actualidad creo que netamente se usa para lo que viene a ser decorativo o hasta para algo puntual, principalmente en dormitorios como para ropa, ¿no? En lámparas es uso que genera una iluminación cálida y un ambiente acogedor en interiores, ¿no? Que es lo que principalmente se desenvuelve en este tipo de tendencia mediterránea. Accesorios de vidrio. Añaden luminosidad y un aire costero, ¿no? Como en lo que viene a ser esta representación con esas tonalidades azules. En cerámicas en blanco y azul, principalmente para lo mismo, incorporan un juego de patrones tradicionales y resaltan la identidad mediterránea, ¿no? También ayuda también un poco dar esas vibras de costa, de mar, de esa presencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, mi nombre es Katiuska, yo les voy a hablar acerca de la tendencia minimalista, empezando con lo que es el origen. De manera resumida, tenemos que inicia en los años 1960-1970 en Estados Unidos debido al consumismo, seguidamente de la Segunda Guerra Mundial. Justo esto trae consigo también lo que viene a ser la tendencia del Art Nouveau, lo cual es, se podría decir que es todo lo contrario al minimalismo. Seguidamente de esto, influenció el arquitecto Mies van der Rohe, sale con su famosa frase, que ya todos la conocemos, less is more. Aquí se puede decir de que es el principio de lo que viene a ser el minimalismo, y esto se consolida ya en 1990 y es popularizado de manera mundial ya. Un claro ejemplo de ello es el representante Tadao Ando, el cual lo demuestra a través de sus diversas obras muy conocidas. Siguiendo con las que son las características, una de ellas es simplicidad y funcionalidad. Bien, los espacios principalmente se caracterizan por lo que son líneas rectas. Esto se puede ver a través de, por ejemplo, el contraste con los materiales, como se puede ver en la imagen. Y lo que se busca es que el espacio y en realidad cada mobiliario en sí tenga una funcionalidad clara. Siguiendo con lo que es espacios despejados y ordenados, como se puede ver en la imagen, cada mobiliario ocupa un espacio como tal. Y algo bastante interesante es que en esta tendencia el vacío forma parte como tal del diseño, formando también a su vez un papel fundamental. Siguiendo con lo que es la iluminación natural, se emplea mucho lo que vienen a ser grandes ventanales. Este tema de iluminación es bastante usada, ya que justamente como hace este juego con el tema de los vacíos, lo que se busca también es poder generar un ambiente muchísimo más amplio y iluminado. Siguiendo con lo que es neutralidad cromática, se emplean paletas de colores más neutros con ciertos colores de acento, de lo cual haré mayor hincapié más adelante. Esto también a su vez busca generar mayor amplitud, como se puede ver en la imagen. Uno de los colores de acento que se emplea es como un color beige un poquito más oscurito, lo cual también genera contraste. Siguiendo con lo que es el orden visual, tenemos ambientes mucho más organizados. Lo que se hace en el minimalismo es evitar el uso de ornamentos excesivos con la intención, perdón, de evitar lo que viene a ser una saturación visual. Y por último, materialidad y texturas. Se juega bastante con los materiales como la madera, la piedra, etc. Esto lo que hace es generar un contraste entre algo liso, como por ejemplo el color base de la pared blanca, como se puede apreciar, versus la textura de la madera. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con los representantes, como ya lo mencioné, uno de los principales, el arquitecto Mies van der Rohe, nominado como el padre conceptual del minimalismo, con su famosa frase ya mencionada. Una de sus famosas obras, las cuales representa a ello, es la casa Farnsworth. Seguidamente, el arquitecto Tadao Ando, él se centra más en el minimalismo, sí, pero le da un carácter mucho más espiritual y mucho más zen. Una de sus famosas obras es la Iglesia de la Luz. Nuevamente aquí hace énfasis a otra característica, ¿no? Cómo juega con el tema de la iluminación y en este caso también con los materiales, como por ejemplo el concreto expuesto. Seguidamente tenemos a John Pawson. Él es reconocido como el arquitecto del minimalismo en interiores. Sus obras mayormente presentan una paleta cromática que van desde el blanco en tonalidades beige y hace bastante la presencia de las líneas rectas que se habló antes a través de los materiales. Y por último, el arquitecto y diseñador Claudio Silvestrin, reconocido por crear espacios que transmiten más que nada lo que viene a ser la espiritualidad, nuevamente con el mismo uso de la paleta cromática, colores de acento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con lo que es los materiales, los tres principales son la madera, la piedra y el concreto. El minimalismo tiene bastante presencia de materiales con presencia de lo que viene a ser naturalidad, por así decirlo. En el caso de la madera, se puede decir de que se usa maderas más que nada en tonalidades claras. Estas pueden ser usadas en pisos, como revestimientos, también en muros, inclusive también en los mismos mobiliarios. Como se puede ver en la imagen, tenemos un muro que está revestido con lo que viene a ser la madera y genera cierto contraste con la pared lisa, blanca. Luego tenemos el tema de la piedra. Esto se puede usar también en suelos, en encimeras, también como revestimiento. Los más comunes son el granito, el mármol, etcétera, ¿no? Esto también lo que hace es aportar una sensación
más como de serenidad, al contrario, por ejemplo, de la madera, que lo que más te brinda es lo que es el confort. Por último, tenemos el concreto. Esto es bastante visto también. Se puede usar en muros estructurales que van a ser expuestos. También se puede utilizar en pisos, por ejemplo, como concreto pulido, etcétera. Y bueno, esto lo que más aporta es ya más que nada sobriedad, ¿no? Siguiendo con lo que es el mobiliario, tenemos los 6 más importantes, la silla Barcelona, diseñada por el arquitecto Mies van der Rohe. Esto se puede decir de que presenta todo lo que es el minimalismo. Tenemos asientos de cuero con una estructura cromada y bueno, presenta lo que vienen a ser líneas rectas y la simplicidad, por así decirlo. Luego tenemos la mesa Noguchi, diseñado por Isumi Noguchi. Esta mesa es bastante peculiar porque es una mesa bastante orgánica. La base es de madera y el vidrio también que reposa sobre ella también tiene una forma orgánica. Luego tenemos la silla LCW, la cual es una silla pequeña, sin embargo, no por esto le quita lo que viene a ser la ergonomía. Y bien, esto es también de madera, ¿no? Justo lo que se mencionaba con respecto a los materiales que también se usan en el mobiliario. Luego, siguiendo con la silla Wishbone, es diseñada por Hans Wegner y también está hecha de madera, y aquí también se puede ver el tema de lo que es esto, las líneas rectas, ¿no? Luego también tenemos la silla Superlega diseñada por Gio Ponti. Esta también está hecha de madera en fresno, como se mencionó también antes, y lo que busca es esto, representar el tema de la simplicidad estructural, haciendo el contraste también con tonalidades un poquito más puras, ¿no? Y por último, la mesa PK61, diseñado por Paul Carlholm. Esta mesa tiene una base de acero inoxidable y un tablero de mármol con vidrio. Siguiente, por favor. La paleta que se usa se divide en tres: las bases neutras, que van del blanco, blanco hueso, arena. También esto se puede ver en los anteriores casos existentes, que también se emplea tonalidades en color beige, y se usan tonalidades neutras para generar cierto contraste en menor medida: gris claro, gris medio, negro y bueno, en realidad escala de grises. Y los colores de acento más comúnmente utilizados son el verde oliva, el azul grisáceo y el terracota, ¿no? Que esto es lo que genera como que un pop de color dentro de toda la neutralidad de la paleta. Siguiendo con las telas, se emplea bastante lo que es el lino para las cortinas, para los manteles, también para los cojines. El algodón también, como tapizado de muebles, también se emplea bastante. Todos estos materiales lo que nos invita es a tener una sensación mayor de confort y de frescura. También se puede ver utilizada la lana y lo que vienen a ser las alfombras. Todo esto aporta bastante calidez. Y por último, el yute o fibras vegetales, que también se utilizan en lo que vienen a ser alfombras. Siguiendo con lo que es texturas, podemos ver las texturas lisas, como ya lo mencioné anteriormente, las bases existentes, las paredes que son completamente lisas. Esto lo que permite es que se pueda generar un mayor orden visual, ya que todo va en la misma sincronía. Entonces, eso. Luego la madera, la cual genera el contraste. Esto se puede utilizar en ciertas zonas, ¿no? Y nuevamente también la presencia de las líneas verticales. Luego también las paredes rugosas se puede representar a través, por ejemplo, de no sé, la piedra, y esto lo que aporta también es mayor carácter y mayor contraste. Y por último, la fibra textil. En el minimalismo se emplea bastante lo que son los cojines, claramente sin recargar el ambiente, ¿no? Y esto también genera una sensación bastante cómoda y hace acompañamiento con el resto que se puede ver en el diseño interior. Siguiendo con lo que son los complementos decorativos, tenemos las plantas de interior, las cuales dan frescura. Tenemos las cerámicas o piezas artesanales. Estas se usan más que nada para poder decorar un poco el acompañamiento mobiliario, la iluminación decorativa, como por ejemplo las luminarias de pie o también las colgantes, los espejos de formas simples. Esto es lo que también hacen es que pueda ampliar muchísimo más el espacio. Estos no tienen estos bordes. Textiles decorativos, como ya lo había mencionado anteriormente, y arte minimalista compuesto por cuadros. Le paso a mi compañero. ¿Qué tal? Ahora soy el expositor Leonardo Rondón y bueno, volviendo al tema. Ahora le voy a hablar sobre la tendencia high-tech. Bueno, sobre el origen tenemos que inició en 1970 como un estilo que derivó del propio estilo arquitectónico del high-tech y que fue influenciado por muchos arquitectos, como por ejemplo Richard Rogers, Norman Foster, Renzo Piano. Tenemos que en 1990 ya se consolidó como una tendencia muy importante y muy vista, pues, ¿no? En todos lados, tanto en lo urbano y en los espacios modernos. Ahora, en cuanto al tema de sus características, tenemos que considerar la tecnología como estética. Quiere decir que los elementos técnicos, como por ejemplo las estructuras metálicas, tuberías, luminarias, etcétera, se dejaban a la vista, pues, ¿no? Como parte de la propia decoración, como se puede ver en la imagen. También tenemos los espacios amplios y funcionales. Se usaba poco mobiliario, pero de una manera muy bien distribuida, pues, ¿no? Para señalar la importancia del espacio y la importancia de los vacíos, pues, ¿no? Y todo compongan una sola composición. También tenemos que tenía una iluminación artificial que destacaba mucho. Se
usaban principalmente lo que son las lámparas industriales y las metálicas, pues, ¿no? Para seguir con justamente ese estilo. Luminarias colgantes expuestas con luz LED, etc. Después tenemos que usar una paleta cromática industrial. Se emplea una paleta de colores neutros como por ejemplo gris, negro, blanco y plateado, dándole todo un estilo un poco más futurista. Después tenemos que era con orden técnico y funcional, ¿no? Es decir, todo está organizado. Los muebles, todo tenía una función clara en la composición. También tenemos que se usaba lo que era la materialidad decorativa. Es decir, se empleaban materiales como el acero, vidrio, aluminio y hormigón como protagonistas. Superficies, y estos reflejaban superficies frías con acabados metálicos y reflejantes. Siguiente, por favor. Ahora sobre los representantes. Principalmente los representantes de estos cuatro destacaron también mucho lo que es la arquitectura, pues, ¿no? En primer lugar tenemos a Norman Foster, uno de los máximos exponentes de la arquitectura high-tech por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Y tenemos a su obra el Heathrow Terminal 5. Después tenemos a Richard Rogers, un arquitecto británico, muy famoso por escribir estructuras e instalaciones en el exterior como parte de su diseño. Como su propia creación tenemos el INMOS Microprocessor Factory. Después tenemos a Renzo Piano, que destacaba mucho justamente por combinar la tecnología avanzada con la sensibilidad estética. Ahí tenemos The Charge. Y por último tenemos a Michael Hopkins, reconocido por integrar muy bien lo que eran los materiales industriales y los sistemas modulares en todos sus diseños. Como gran ejemplo tenemos a la Hopkins House. Siguiente, por favor. Ahora, sobre el tema de los materiales, se emplea mucho lo que era el acero, pues, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en lo que era, no sé, en las estructuras vistas. En los usos tenemos lo que es el mobiliario, las lámparas, con usos extras. Después, en los tipos tenemos que era de acero inoxidable, galvanizada, cromado, entre otros. Principalmente aportaba lo que era resistencia estética, industrial y mucha modernidad a todo lo que es el diseño. Ahora, sobre el tema del vidrio, tenemos que se usaba mucho lo que son las mesas, las propias divisiones de los espacios, las fachadas, repisas, entre otros. Sobre los tipos tenemos que se empleaba el vidrio templado, vidrio laminado, entre otros. Ahora tenemos que esta aportaba lo que era mucha transparencia y mucha amplitud visual y mucha luminosidad, pues, ¿no? Y se jugaba también con el tema del color del vidrio, por ejemplo, para dar un tono más futurista. Sobre el tema del concreto, tenemos que se usaba en muros, pisos, encimera, entre otros. Tenemos, por ejemplo, concreto pulido, prefabricado o el visto. Aportaba principalmente crudeza industrial y mucha, digamos, sobriedad. Y el tono neutro, pues, ¿no? Característico de este movimiento o estilo. Ahora sobre el tema inmobiliario tenemos a la mesa Nomos de 1986, diseñada por Norman Foster. Se considera una mesa con una base metálica inspirada en estructuras de ingeniería con un tablero de vidrio transparente, pues, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Después tenemos la silla Well Chamber en 1986, diseñada por Ron Arad, compuesta por chapas de acero inoxidable, atornillada formando curvas suaves y flexibles, pues, ¿no? Una silla bien curiosa como se puede ver en la imagen. Después tenemos la silla Archer en 1999, diseñada por Jasper Morrison. Se considera que es la primera silla fabricada con plástico moldado. Después tenemos a la mesa LC6 en 1928, diseñada por Le Corbusier, Pierre Jenrette y Charlotte Perkins. Tenía una estructura principalmente de acero y con un vidrio templado, pues, ¿no? Y tenemos la silla Aluminium Group en 1958, diseñada por Charles y Ray Amons. Una silla de oficina con una estructura de aluminio y tapizada en cuero. Y por último tenemos la estantería 606 Universal en 1960, diseñada por Dieter Rams. Una estantería modular de aluminio adaptable y muy ligado a lo que es el propio espíritu de la high-tech. Siguiente. Sobre el tema de la paleta de colores tenemos que en la base neutra era principalmente el blanco puro, el gris plata, el gris claro. En los neutros de contraste tenemos el gris grafito, el negro carbón, el cromo. Y en los colores de acento se podían ver el azul eléctrico, el rojo intenso o el verde neo. Ahora sobre las telas. Se aplicaba mucho lo que era la propia microfibra, en lo que es los sofás, cojines, etc. Aportando mucha resistencia y la limpieza. Y después tenemos lo que es el cuero sintético, en el tema del mobiliario de las sillas. Aportaba mucha durabilidad. También tenemos el vinilo, que eran los recubrimientos que aportaban una estética futurista, y los estilos metálicos, principalmente en las cortinas, pues, ¿no? O en las divisiones, lo cual le aplicaba un cierto toque de ligereza. En el tema de las texturas tenemos un disco brillante, como por ejemplo en el vidrio templado o en las superficies lacadas. Aportaba una sensación, digamos, de mucha limpieza y mucha amplitud. Después tenemos la textura metálica, donde se veía principalmente en la estructura, que era de acero inoxidable y aplicaba mucha modernidad. Sobre el tema del hormigón visto, tenemos que se aplicaba mucho en lo que son los muros y los pisos industriales. Aportaba mucho carácter urbano. Y también el propio plástico, que se usaba principalmente en paneles divisorios, sillas, mobiliario, etc. Y aportaba ligereza. Siguiente. Y sobre el tema de los complementos decorativos, tenemos a la iluminación LED inteligente, que se aplicaba, por ejemplo, en paredes, techos, cocinas, todo, pues, ¿no? Un toque futurista. Paneles digitales o smart screens, donde se usaba en paredes interactivas, esculturas o detalles metálicos en salas, en pasillos o en las propias entradas. Cojines y tapizados monocromáticos en sofás, en camas, en sillones.
plantas hidropónicas, donde se jugaba mucho también con la iluminación para dar ese toque futurista, pues, ¿no? Se ponían repisas y más lugares. Y accesorios de diseño futurista que se ponían en propios centros de mesas o repisas. Bueno, gracias. Ahora con el siguiente. Bien, voy a continuar la exposición. Mi nombre es Ronnie Quispe. Ahora voy a hablar sobre las tendencias mixtas. Bien, las tendencias mixtas encontramos el estilo vintage y el estilo kitsch. Bueno, estos son estilos que vamos a aplicarlo en el diseño de interiores, que se caracterizan por rescatar y revalorizar objetos mobiliarios y elementos decorativos del pasado. Bien, bueno, vamos a empezar hablando por su origen. Este surge en el año 1920 y 1970. Surge en Europa y en Estados Unidos como una recuperación y revalorización de elementos antiguos. Luego continúa a partir y toma fuerza también en el año 1990 en adelante, que se consolida como una tendencia decorativa a nivel mundial asociada al rescate de lo retro. Bueno, vamos a hablar ahora de las características. Principalmente es que rescata lo antiguo, que se basa en recuperar y reutilizar piezas decorativas. También tiene una estética nostálgica que busca transmitir recuerdos y sensaciones de épocas anteriores. Si bien esto trata de acoger objetos y materiales del pasado buscando una elegancia clásica y un aire romántico y acogedor. También hace uso de la paleta de colores suaves y cálidos, que esto se va a hablar en adelante en profundidad. En material y texturas, se emplean materiales como la madera, también el hierro forjado, el cuero, cerámica y entre otros elementos. Bien, en mobiliario y accesorios, usualmente los muebles tienen formas curvas, con detalles ornamentales y acabados envejecidos. Mm, bueno, esto también se complementa con otros accesorios que en su mayoría son del pasado. Y este busca tener y dar una sensación acogedora. Busca crear ambientes cálidos, personales y con mucha identidad. Bueno, representantes, estos son diseñadores actuales. Primero tenemos a Rachel Ashwell, que es una diseñadora británica estadounidense, que es creadora del estilo Shabby Chic y es una vertiente del vintage que se caracteriza por el uso de muebles antiguos, restaurados. Luego tenemos a Kelly Worsley, que es reconocida también. Esta busca incorporar el vintage en sus proyectos, mezclando piezas antiguas con elementos contemporáneos. Luego tenemos a Axel Verwoerd, que es un diseñador belga que trabaja también con mobiliario y objetos antiguos y los integra a espacios atemporales, donde el vintage lo combina con el minimalismo. Y por último tenemos a Jonathan Adler, que es un diseñador estadounidense que se ha popularizado el mid-century modern, muy ligado al vintage, utilizando mobiliario de los años 50 y 70, con colores llamativos, formas retros, interiores contemporáneos. Bien, el uso de materiales. Tenemos la madera natural, el hierro forjado y los cerámicos y losas. Sus usos, bueno, es generalmente mobiliarios y pisos. En tipos tenemos el roble, el nogal, pino y otras maderas con efecto desgastado. Bueno, también tenemos el material del hierro forjado, que se hace uso en camas, lámparas, espejos y otros accesorios decorativos. Tipos, bueno, están las formas de forja artesanal, el hierro pintado, también envejecido. Y por último tenemos lo que es las cerámicas y losas, que se hace también uso sobre todo en accesorios, que vendrían a ser vajillas, lámparas, materialidad. También tenemos como tipo azulejos decorativos. También hay pintados, esmaltados, todo a mano y sobre todo con motivos florales. Bien, un poco de mobiliario que sobresale de este estilo. Tenemos la silla Toinette número 14, fue diseñada en el 1859. Busca la ligereza y la elegancia. Está elaborada en madera curvada a vapor, que es un icono clásico que aún se usa en cafés y hogares vintage. Luego tenemos la butaca Windback, que surgió en el 1930. Este es un sillón con un respaldo alto y orejas laterales. Luego tenemos el mueble aparador retro, que surgió en los 50. Este fue de reproducción industrial de la época
Es un aparato, digo, un aparador retro y es un mueble de almacenamiento. Luego tenemos también los teléfonos batería de los 60. Este es un teléfono de disco giratorio en plástico y metal. Luego tenemos la clásica lámpara de Tiffany. Esta surgió en los 70. Es una lámpara con pantalla de vidrios policromados, famosa por su luz cálida, ornamental y artesanal. También tenemos la cómoda Art Deco, que bueno, surgió sobre los diseñadores del movimiento Art Deco en el 1920, que es un mueble elegante con incrustaciones y acabados geométricos. Luego en paleta de colores, tenemos en colores principales el blanco envejecido, el verde oliva y el azul pálido. Neutros de contraste, el gris claro, negro desgastado y el blanco roto. Y los de acento tenemos el rosa empolvado, amarillo mostaza y el turquesa. Telas, tenemos el terciopelo suave, los encajes bordados, el lino natural y algodón estampado. El terciopelo se hace uso en sofás, sillones, cojines. Este aporta elegancia y un aire clásico. Encajes y bordados se usan en cortinas, manteles y ropas de cama. El lino natural en fundas, cojines tapizados ligeros. Y el algodón estampado en cojines y ropa de cama. Las texturas, tenemos la madera envejecida decapada, el hierro forjado, vidrio labrado y la cerámica esmaltada. Se hacen uso de tapices, alfombras, cojines, sillas y bueno, con los elementos decorativos. Tenemos el espejo con marcos antiguos, los relojes de pared retro, jarrones de cerámica o vidrio labrado, cojines con estampados florales o a rayas, lámpara de mesa y de techo estilo Tiffany y plantas naturales en macetas clásicas. Se hace uso de estos en general en entradas, salas, dormitorios, en comedores, también en centros de mesa, en exterior en rincones, en entradas de estanterías. Y bueno, estos en general buscan la elegancia, el romanticismo, la nostalgia, dando eh, aire con el estilo vintage. Mi nombre es Patrick Buenamente. A continuación hablaré sobre el estilo kitsch. Entrando primero lo que es el origen, entre 1950 y 1970, este empezó como un término despectivo en Europa, considerado un término por exagerado de mal gusto. Esto también fue asociado a la cultura popular y al consumo masivo. A diferencia de los años 1980 y 1990, que este se revalorizó y, como estética irónica y divertida, y a su vez también influenciada por el pop art. Entrando a lo que es las características principales, como se puede observar a simple vista, es un estilo exagerado con una saturación visual, lleno de colores vibrantes, como lo son el fucsia, el neón verde, el azul eléctrico, el amarillo. También una decoración eclecéptica, con una mezcla de libre de época y de distintos estilos, con una estética muy popular, con tonos de cómics, figuras de acción y carteles luminosos. Una materialidad variada y muy vistosa, como son los plásticos o los vinilos, muy reflectantes, y también con un humor y parodia que es frente al diseño convencional que se puede abarcar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los representantes, acá he podido recolectar algunos, como por ejemplo Andy Warhol con su obra reconocida de Marilyn Monroe, que es llamativa ya por la gran repetitividad y con los iconos de consumo masivo, es una pintura muy popular. También Jeff Koons con los Ballon d'Or, que son obras brillantes y egocéntricas, también excéntricas acá, como pueden observarse, es algo simple pero llamativo. Takashi Murakami con el Flower Bud, que es una mezcla de manga con cultura pop y arte contemporáneo. Y Nikki de Seinfeld, que en sus obras cuentan como las nanas, las esculturas coloridas, que son esculturas muy voluptuosas y alegres y llamativas a la vista. Siguiente diapositiva, por favor. Entrando a lo que es materialidad a simple vista, resalta bastante lo que es el plástico, lo que es el acrílico, el vinilo, el PVC, ya que este cuenta con gran versatilidad y brillo, con una estética muy artificial, como se puede observar. También el metal cromado, con acero o aluminio, que otorga una modernidad y contraste con colores muy intensos.
También se puede observar que cuentan con bastantes textiles estampados, ya que demuestran mucho efecto visual, mucho efecto llamativo, de diversión y irreverencia. Entrando a lo que es el mobiliario, como he podido recolectar, por ejemplo, la silla Pantón del diseñador Werner Pantón, que es un plástico modelado con formas curvas que son con colores vibrantes. El sofá Boca, que a simple vista se ve reflejado lo que es la forma de los labios rojos, lúdicos, que tienen un estilo muy llamativo. Los, el librero Carlo, que demuestra muchas figuras geométricas con un estilo muy colorido y postmoderno, que es mezcla de arte y mobiliario. La silla Hearthgone del diseñador Bernd Panton también, que es una forma de corazón rojo con un humor muy, muy atrevido, como se puede observar. El sofá guante de béisbol del diseñador de Paz de Urbino Lomasi, que es un homenaje a Di Maio y una pieza muy excéntrica. Y por último, en mobiliario, la mesa plaza del grupo Memphis, que es un laminado plástico en colores en contraste antifuncionalista. Siguiente diapositiva, por favor. En las paletas de colores se pueden observar muchos tonos llamativos, como es base intensa con colores fucsia, neón amarillo o azul eléctrico. También unos tonos neutros que buscan contraste, como el blanco brillante, el plateado metálico y el negro profundo. Y con acentos de colores, como un rojo pasión, naranja vibrante y dorado brillante. Y dentro de lo que es las telas, el terciopelo brillante que te da un enfoque de lujo exagerado y dramatismo. Esto se usa en los sofás, sillones o en cortinas. El plástico vinílico que ya lo mencioné, con un brillo y estética pop. Estampados llamativos también, que demuestran bastante contraste visual. La seda también es bastante utilizada en lo que es el glamour. También la piel sintética de colores que se aplica en lo que es la ropa de cama, en cojines decorativos. También entrando en lo que es las texturas, la piel sintética de colores, en los estampados, los felpudos o shaggy que se aplican en lo que es alfombras, tapizados, todo ese tipo de estilos. También las telas holográficas que te dan un estilo muy futurista y con un impacto visual. Y por último, la lona estampada que otorga resistencia y un aire más atrevido. Siguiente diapositiva, por favor. Entrando ya a la última parte en los complementos decorativos, el estilo Hitch usa bastante lo que son las luces neón en paredes o letreros decorativos o en cabecera de cama. También juega bastante como ya mencioné, con los cojines estampados. También con las plantas de plástico que en rincones, centro de mesa como complemento. Los accesorios animales que son figuras poco convencionales, como se puede observar, también junto a lo que es las figuras pop o juguetes vintage. Y ya por último, los espejos ornamentados que ocupan bastante parte del área, junto a las estanterías o mesas auxiliares, junto a las repisas que son un soporte de acumulación decorativa. Siguiente. Ya por último, esta es nuestra bibliografía y esto sería todo. Muchas gracias. Ya, ahora Katiuska le faltaba, Sí, dijo. pero te salteaste esa diapositiva, ¿no? Porque no la vi. O sea, literal, de ahí te pasaste a la otra y dije, ay, ya acabé. Supongo. No, que tú dijiste, paso a mi compañero, no sé, dijiste, Ay, pues me pero eso mamé, se me saltó. confundí, me confundí. Ah, Katy, ya fue. Bueno, voy a volver a No, decir lo mismo. Le doy paso a mi compañero. Ya, lo digo al toque, lo digo al toque. pues, Avísame, cuenta del 1 al 3 o del 3 al 1. Sí, a ver. 1, 2, 3.